¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, chicos, vamos por partes y a la vez vamos ubicando datos característicos que se tienen. ¿Cuántos somos? Recién se están sumando. Estamos en semana. ¿Qué semana han estado, chicos? En clase anterior hablamos sobre un tema sencillo, ¿no? Lo que era pues la llamada Edad Media y parte de la Edad Moderna, ¿no es así? Hoy día nos toca algo sencillo, la llamada dependencia hispánica en el Perú. A ver, chicos, estamos exactamente en semana 7, ¿no? Semana 8, profesor. Semana 8. En clase anterior hablamos con ustedes sobre virreinato, ¿no es así? Casi repito el mismo material. Capitalismo industrial. Listo. Semana 8. Bien, chicos. Ahora sí, ahí tenemos lo que es el material para esta oportunidad. El título es algo sencillo. Para nosotros, o un nombre interesante, pero recordado en nuestro medio. El título es Capitalismo Industrial. Miren, este tema es uno de los temas más recordados dentro de lo que es el último proceso del siglo XIX. Cuando se hizo el comentario en una oportunidad anterior, varias hace 2 clases atrás, comentamos sobre un dato interesante, lo que era pues el llamado capitalismo mercantil, la cual forma parte de la llamada la edad moderna. Les hago una pequeña presentación para que recuerde esta parte, ¿eh? Decían ustedes, hay un tema interesante que nosotros alcanzamos a recordar en esta parte. El título en general era pues la edad moderna. Cuando se habla de edad moderna, la Edad Moderna en la historia universal parte en los años de 1453 y se termina por los años de 1789. Este es uno de los trabajos más importantes que nosotros llevamos en esta edad. Su característica más saltante, la Edad Moderna está dividido en dos grandes etapas, pero se habla de dos etapas económicas. La primera etapa económica es una de las etapas más recordadas de nuestro medio. Se habla del capitalismo mercantil y el otro es el llamado capitalismo industrial. Las dos etapas más importantes de lo que es la llamada Edad Moderna. Cuando se habla del capitalismo mercantil, hace referencia a una de las actividades más recordadas, el proceso de la Edad Moderna, pero manteniendo solo cambios, renovaciones, pero renovaciones en base a lo que es el conocimiento, el pensamiento y a la vez las ideas. Cuando hablamos nosotros de conocimiento, ¿por qué no hice el conocimiento? Porque voy a tratar de renovar constantemente aquellas ideas que nos permiten generar nuevas, digamos, nuevas propuestas, nuevos desarrollos, nuevas actividades dentro de nuestro país. Pero su distinción más importante de la edad moderna comprende en uno de los hechos más tradicionales. Y dentro de ese proceso tradicional, el capitalismo mercantil relaciona simplemente a lo que es una etapa de modernización, pero solo en base a los llamados viajes geográficos o descubridores. Asimismo,
se habla de la primera invención que se desarrolló a nivel del mundo. Y esa actividad está relacionada a lo que es la imprenta, los descubrimientos, etcétera. Y ese dato, y ustedes lo recuerdan, de forma general, solo así ve, son tres etapas. Uno es el invento científico, el caso de las imprentas. El segundo son los movimientos culturales que alcanzó a desarrollarse entre el siglo XV y XVI, lo que nosotros llamamos como la etapa donde se estableció esto del humanismo, el renacimiento, la reforma y la contrarreforma. De cuatro datos característicos que acompañan ello. Pero al mismo proceso se suma un tercero, y ese tercero relaciona pues a los llamados viajes geográficos. Pero viajes geográficos, ¿por qué? Porque solo recordamos los descubrimientos más importantes que se desarrolló en el mundo. O sea, ahí va la primera caracterización más importante que llevó consigo pues la historia. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Resaltar, ¿no dicen? Lo que es el capitalismo mercantil, pero en base a los tres grandes antecedentes que se desarrolló durante esta etapa. Pero al mismo proceso se suma otro y de gran importancia. Empezamos hablando del llamado capitalismo, el capitalismo industrial. Ahora, esto es otro punto que está relacionado a lo que es la segunda etapa económica que llevó consigo la Edad Moderna. Y espero que esos tres puntos estén recordando todos. Cuando se habla del invento científico, la imprenta que nace en Alemania, luego en Francia, el primer libro que se difundió era pues la Biblia y el otro era el Decameron. Cuando se habla de los viajes geográficos, hablamos de descubrimientos. Y entre los descubrimientos, uno de los elementos más representativos viene a ser el descubrimiento de América, la invasión al Tahuantinsuyo, el descubrimiento del Océano Pacífico, el descubrimiento de lo que es o lo que hoy en día alcanzamos a recordar lo del río Amazonas. ¿Ves? Son fundamentos interesantes, pero que está ligado a uno de los procesos más recordados de nuestro medio. Y eso es una de las distinciones más importantes cuando hablamos nosotros del llamado capitalismo, capitalismo mercantil. Ahora, otro punto está relacionado a este hecho. Una etapa de mayor alcance, pero que está relacionado a la modernización que se desarrolló históricamente. Para nosotros, una vez más, repito, el título que caracteriza ello viene a ser el capitalismo, capitalismo industrial. Cuando hablamos de capitalismo industrial, el capitalismo industrial hace referencia a uno de los hechos más importantes que se desarrolló en la historia. Pero ¿cuál es la caracterización más saltante de ello? Es resaltar cuántos antecedentes característicos permitieron el desarrollo de la tecnificación a nivel del mundo. Cuando hablamos de etapas, el capitalismo industrial tiene tres etapas interesantes. Una de las etapas más recordadas viene a ser el caso de la revolución industrial, lo que es básicamente tecnología. Otro de los puntos que lo caracteriza ello está relacionado pues a lo que es la independencia de los Estados Unidos o para nosotros la independencia de las 13 colonias. Y un tercero que representa ello es el cambio de las ideas, pero hablamos aquí de ideas políticas. Este está relacionado a lo que es la conocida ilustración. O sea, son tres datos importantísimos que a nosotros nos permiten recordar grandes actividades en nuestro, como dice, en nuestro medio y a nivel del mundo. Pero por ahí me dice, pero ¿qué tal yo lo mezclo? Lo que es el capitalismo industrial. ¿Qué pasaría? Si mezclamos a los dos, estaríamos hablando pues de lo que es en el Perú la llamada emancipación y parte del proceso de de la independencia. O sea, la independencia está ligada a ello. Por eso, al hablar, no dicen del capitalismo industrial, esto como manifestación europea, pero si nos dicen los principales hechos o acontecimientos del siglo XVIII, siglo XIX, en el Perú, América y el mundo, ahí estamos recordando datos conocidos. Independencia del Perú, independencia de los Estados Unidos, y ahí viene la revolución industrial, el caso de la ilustración
y la llamada revolución, la Revolución Francesa. Esos son los datos o los antecedentes más característicos que acompañaron pues a este proceso. Pero veamos por qué se caracteriza en términos generales. Cuando se habla de la revolución industrial es una manifestación política de gran importancia. Para muchos de nosotros es el movimiento político, pero que permite un desarrollo evolutivo de gran importancia. Esto es solo un cambio tecnológico que alcanzó a desarrollarse en el mundo. Cuando se habla de ese elemento de tecnología, la tecnología genera pues un hecho también recordado. La tecnología es cambio, pero cambio en los diferentes elementos industriales que se han desarrollado en el mundo. Gracias a ese hecho, mostramos nosotros esta caracterización. Miren, uno de ellos viene a ser esto. ¿Por qué la revolución industrial? Porque solo es tecnología. Ahí vienen pues el cambio, digamos, industrial, el proceso de la mecanización, la presencia de los capitales. Aparte de ello se habla de los grandes mercados, la presencia de los grandes monopolistas. ¿Ves? Manifestaciones interesantes que se tienen. Pero a ese hecho se suma un segundo. Y el segundo nos hablan de la independencia de las 13 colonias. Cuando hablamos nosotros de independencia de las 13 colonias, me dice, ¿por qué la independencia de las 13 colonias? Por ser otra de las grandes actividades políticas que alcanzó a desarrollarse dentro de América. Un hecho que en los años de 1776 nos va a permitir a nosotros generar también una etapa interesante, donde el proceso político genera una etapa de sublevación, debido pues a la opresión o al sometimiento que en ese entonces se había dado. Pero un sometimiento interesante, un sometimiento de parte de los ingleses, que en base a impuestos perjudicaba el desarrollo pues de las 13 colonias o de los Estados Unidos. Y eso es lo que caracteriza en ello, ¿ve? Se habla de la opresión inglesa a los colonos. Vendría pues otra etapa. Y la otra etapa está relacionada a lo que es la ilustración. Ahora, hablar de ilustración también interesante. Ilustración, ¿por qué? Porque me hablan ahora de cambios, pero cambios que están basados en grandes actividades, pero actividades que nacen básicamente gracias al uso de la razón. En otras palabras, renovación de ideas, pensamientos, conocimientos, etc. Mientras que la Revolución Francesa es consecuencia de la Ilustración. ¿Pero por qué consecuencia? Porque se mantiene también solo como un movimiento ideológico. Y esa es la más grande caracterización que lleva consigo, pues, esta etapa que acompaña el llamado capitalismo industrial. Espero que con ese esquema podemos centrar bien de qué trata pues esto del llamado capitalismo industrial. Una de las etapas interesantísimas para nosotros. Por eso ahí ve. El capitalismo industrial, ¿qué es? Una etapa de tecnología, una etapa de renovación. ¿Pero renovación de qué? De ideas, pensamientos, conocimientos, etcétera. Y eso es uno de los antecedentes más característicos que nosotros llevamos pues en esta parte. Por eso hablar de capitalismo industrial no solo es, me dicen pues, tecnología, sino también es ideología, son pensamientos, es política, lo que se mostró durante esta etapa. Y ahora sobre ese punto, el otro dato que va a caracterizar a ello está relacionado a este primer proceso. Uno de los primeros antecedentes o movimientos que nosotros alcanzamos a desarrollar en esta parte. Miren esa imagen y vean la segunda imagen que acompaña. Una imagen que representa el desarrollo europeo y el segundo está relacionado a una de las más grandes actividades, el proceso que van hoy a nivel de América. Europa y América en dos grandes caracterizaciones. Y para nosotros, una vez más, este título, el llamado capitalismo industrial. Ahora pediría a ustedes, a ver, que recuerden las etapas
que caracterizaron al capitalismo industrial. A ver, chicos, ¿cuántas etapas tiene el capitalismo industrial? Dijimos, ¿cuántos? 3. Tiene 3. Listo. La primera etapa, ¿con qué nombre es recordado? Revolución industrial. 1. Revolución industrial. 2. Ayudemos, chicos. La segunda I- etapa, ¿qué nombre tiene? Independencia de las 13 colonias. 13 colonias o la independencia de los Estados Unidos. Tercera etapa que acompaña ello, ¿cuál es? La ilustración. Claro, se habla del movimiento de la Ilustración. Esto es un movimiento distinto a los primeros. La Ilustración es un movimiento de renovación, pero una renovación interesante, una renovación que está basado en ideas, que está basado en pensamientos, conocimiento, pero todas esas actividades se mantienen solo como un proceso, lo que es el uso de la razón. La razón es lo que va a caracterizar al proceso, nos dicen pues, de la conocida ilustración. Pero vean aquí, ¿y cuáles son sus características? Consecuencia de la ilustración, ¿cuál es? Dijimos, se recuerda en ello a la Revolución Francesa. Listo. Tengo 3 etapas y uno que nace como consecuencia, la llamada la ilustración. Ahora voy por partes y tratemos de entender esta parte. Mira, el primer proceso nos lleva pues a recordar lo que es la llamada revolución industrial. Cuando hablamos nosotros de industrial, ¿por qué industrial? Porque es industrias. ¿Por qué revolución? Porque son cambios. Pero ¿por qué cambios o qué clase de cambios? Cambios en la industria. Cuando hablamos de un cambio en las industrias, la industria en base a qué se mueve, en base pues a la tecnología. De ahí viene esa expresión cuando dice, ¿a qué llamamos nosotros revolución industrial? Se le llama revolución industrial aquel movimiento que mantiene uno de los hechos más saltantes. Es el movimiento tecnológico. Y eso es la primera caracterización. Dice la revolución industrial. ¿Por qué revolución industrial? Porque se habla de los movimientos tecnológicos que alcanzó a desarrollarse en el mundo. Y eso es la primera caracterización que llevamos. Ahora, la tecnología tiene causas. ¿Por qué cambio? ¿Por qué tecnología? Uno, porque existe gran cantidad de capital, o sea, existe dinero, mercancías. Dos, se da la presencia de grandes cantidades, nos hablan de empresas. Tres, por el incremento de la población. Cuatro, la tecnología en base a qué va dentro de lo que es la revolución industrial. El otro está relacionado pues a lo que son los mercados, presencia de los grandes capitalistas. Eso es parte de la revolución industrial para nosotros. Por eso, hablar de revolución industrial es recordar a una de las más grandes actividades que nosotros llevamos, cambios constantes, movimientos que están en constante proceso, nos dicen, de transformación, etcétera. Son las causas. Pero me dicen, pero ¿cuántas etapas lleva consigo la revolución industrial? Ahora, la revolución industrial tiene pues etapas interesantes, dos bien definidos, lo que muchos de nosotros hablamos como la llamada primera revolución industrial y el segundo, el que se hace conocer como la segunda revolución industrial. Dos grandes movimientos que caracteriza el proceso de la industrialización a nivel del mundo. La primera revolución industrial es aquel movimiento tecnológico que surge en los años de 1750 y se termina ese proceso en los años de 1700, miren, 1750 y va a terminar en los años de 1850. Pero esa es la primera revolución. Pero ¿en qué país alcanzó a desarrollarse? Ahora eso creo yo que todos ustedes lo recuerdan. A ver, chicos, ¿en qué país se desarrolló la primera revolución industrial? ¿En qué lugar se desarrolló la primera revolución industrial? Inglaterra. Claro, uno de los puntos más interesantes
donde la tecnología se hizo presente gracias al uso de materias primas como el carbón, el petróleo. A nivel de minerales se habla del acero, el cobre, el bronce, el hierro, la más grande representación que llevó consigo. Pero ahora, conociendo esta, hablemos sobre las causas. ¿Y cuáles fueron las causas principales para el desarrollo de la primera revolución industrial? Uno es la acumulación del capital. Ahora, cuando hablamos de acumulación de capital, ¿por qué la acumulación de capital? Porque voy a hablar de un desarrollo tecnológico. Una expresión interesante, donde la tecnología predomina debido, pues, nos dice, a las materias primas más usadas de ese entonces. Aquí se habla del carbón. Aparte del carbón, tenemos, nos dice, solo el uso del dinero y a la vez el uso de las mercancías que son propios de este proceso. Pero veamos aquí, ¿ve? Uno, la primera causa se mantiene en la acumulación del capital. Ahora, ustedes recuerdan lo que es economía cuando hablan de capital. ¿Qué es capital? El capital es la concentración del dinero y de la mercancía, y ese es uno de los puntos más importantes, ¿ve? Mercancía o productos y a la vez dinero. Eso es capital. Y cuando se habla de un segundo punto, me dice, ¿cuál es el segundo punto que lo caracteriza? El segundo está relacionado ya al uso de las materias primas más conocidas. ¿Qué se dio en ellos? Se habla del el uso del carbón. Otro de los puntos característicos que se mantiene en ello, ¿cuál es? Que durante este proceso se habla del uso del metal más tenaz de ese entonces. Se da la presencia del hierro. Son los tres elementos fundamentales que caracteriza el desarrollo, no dicen pues de la industrialización. Sí, dígamelos. No, Por ahí profesor, me he confundido, disculpa. ya no se preocupe. Bien, entonces, tenemos ahí tres datos característicos. Pero recordemos bien, el primero es concentración o acumulación del capital. Cuando hablamos de capital, ¿qué es lo que existió en ello? Se habla de la acumulación del dinero y a la vez de las mercancías. Son los dos datos más importantes. Un segundo que caracteriza ello, ¿cuál es? Ahora se habla del uso de materias primas. Primero se habla del uso del carbón y luego se habla pues del uso de uno de los metales más duros de ese entonces, la presencia del hierro. Eso es una distinción o una de las caracterizaciones más importantes que nosotros llevamos. Pero al mismo proceso se suma otra actividad también interesante. Se habla de las invenciones o los inventos más importantes que caracterizaron a este proceso. Ahora, cuando hablamos nosotros de ello, ustedes recuerdan también datos interesantes. Si yo les dijera así, ¿cuál fue el primer invento científico que alcanzó a desarrollarse en la primera revolución industrial? ¿Cuál es? Ahora ahí tienen ustedes. Miren esa imagen y esa imagen pertenece pues a la primera revolución industrial. ¿Qué es lo que ven en esa imagen, chicos? ¿Qué es lo que ven en esa imagen? Ahora en esa imagen tienen pues una locomotora o un tren. Más al fondo de ello ven ustedes que hay barquitos. Son los dos grandes inventos que caracterizó a esta primera revolución. Y esto va a ver. El primer invento característico es esta, la presencia de las primeras máquinas a vapor. ¿Ve? Ahora, cuando hablamos de las máquinas a vapor, ¿quién fue el inventor? Se da la presencia de James Watt. Él es el personaje que representa este proceso, James Watt. Posterior a ello vendría un segundo. Y otra de las grandes invenciones viene a ser pues la presencia de la primera lanzadora volante. Se da la presencia en ello también del primer asadón hidráulico. Son instrumentos que fueron usados para el desarrollo agrícola o agropecuario. O sea, eso es uno de los puntos también característicos que nosotros llevamos. Pero a las mismas actividades o al mismo proceso se suma otro. Y el otro invento más interesante, ¿cuál es? Lo que decía ustedes. El primer barco y la primera locomotora,
que alcanzó a desarrollarse en ello. ¿Ve? Tres grandes antecedentes marcaron, no dicen pues, los hitos más saltantes que llevó consigo me dice, la primera revolución industrial. Y esto es el primero. Ahora, cuando se llega a una segunda etapa, la segunda etapa también interesante. Se habla en esta oportunidad de la llamada segunda revolución industrial. Ahora, la segunda revolución industrial caracteriza uno de los hechos más representativos de nuestro medio. La segunda revolución industrial alcanza a desarrollarse en los años de 1860, la cual llegaría hasta los años de 1960, pero lastimosamente no alcanza ello, porque justo se corta cuando se da el mayor desarrollo tecnológico en el mundo, cuando justo se da la culminación de la Primera Guerra Mundial y se habla de inicios de la Segunda, aproximadamente hasta los años de 1919, por la tecnología. Ahora dice, y del 19 hasta la actualidad, entonces se viene desarrollando una segunda revolución o una tercera revolución. Sí, estamos en ese proceso, pero lastimosamente no está bien definido una supuesta tercera revolución. Para nosotros son dos las revoluciones más importantes o el desarrollo tecnológico más saltante que lograron ellos. La segunda revolución industrial. ¿En qué país alcanzó a desarrollarse la segunda revolución industrial? A ver, chicos, ¿quién de ustedes me puede decir en qué parte se desarrolló la segunda revolución industrial? ¿Dónde? ¿En qué país creen ustedes que se desarrolló la segunda Alemania. revolución industrial? Claro, a nivel de Europa, excelente. El país que va a alcanzar ese proceso es Alemania. Y si lo llevamos a nivel de América, ¿en qué país de América alcanzó a desarrollarse ello? Estados Unidos. Bien, entonces hablaríamos así. La primera en Inglaterra, la segunda en Alemania y Estados Unidos. Causas. ¿Cuáles fueron las causas? Ahora, en esta parte ya no hay capital, sino en esta parte hay algo más interesante. ¿Qué pasó durante este proceso? Se dio la presencia, miren, de las primeras máquinas que alcanzó a desarrollarse en el mundo. Se habla del proceso de la maquinización. En otras palabras, la concentración de maquinarias. Se tiene en ello el uso de las materias primas. Y una de las materias primas más conocidas desde entonces viene a ser el uso del petróleo, lo que caracteriza esta revolución. Y cuando se habla del metal más tradicional o el material más recordado dentro de ello, también interesante. ¿Qué sucede en esta? Ahora se va a dar en ello la presencia del acero, uno de los metales más interesantes o el que hoy en día se hace conocer como el más duro o el más tenaz. Y eso es una de las características más importantes que llevó consigo. Se suma a ello y viene el caso de las invenciones. Ahora, cuando hablamos de invención o los inventos, esto también conocen ustedes. ¿Y cuál fue el invento más interesante de la segunda revolución industrial? Ahora aquí hay algo que supera y que hacemos uso nosotros constantemente. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué usamos nosotros? Se habla de la presencia del primer alumbrado eléctrico. Para muchos de nosotros también se da la presencia de las primeras bombillas eléctricas, o sea, los primeros foquitos. ¿Y quién fue el inventor de las primeras máquinas y de las bombillas eléctricas? Era el recordado Tomás Alva Edison, una de las grandes caracterizaciones que también llevó consigo. Otro de los datos característicos que acompaña ello, ¿cuál es? La segunda invención que se desarrolló en la historia. ¿Y cuál fue esa segunda invención que tenemos en ello? Algo que ustedes recuerdan. Se da la presencia del primer automóvil con motor a gasolina y con motor a petróleo. Dos datos característicos que suma este hecho de importancia. Y eso es una de las distinciones también recordados que acompaña pues al proceso, no dicen pues al proceso industrial. ¿Ve? Hablamos de un tercero y el tercero es un invento que lastimosamente surge como algo malo, porque va a ir en contra de la humanidad. Pero para darle sentido a ello,
es que se renueva y se crean nuevas invenciones a nivel del mundo. Me refiero a la primera dinamita gelatinizada. ¿Y quién era el inventor de las dinamitas? Era pues el recordado Alfred Nobel. Otra distinción importante que llevó consigo la llamada revolución industrial. Para nosotros, las dos grandes etapas que caracteriza o acompaña a esto de la revolución en nuestro medio. Ahí se tiene las dos grandes etapas características que nosotros alcanzamos a nivel industrial. Dato sencillo, pero interesante. Sobre esa primera parte, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Mire, como ven ustedes, es algo sencillo, ¿no? El hablar de revolución industrial no es tan complicado. Lo que se busca en ello es simplemente recordar que es cambio tecnológico. Y de ahí viene pues el resto. Se existen hasta hoy en día dos bien definidos, un supuesto tercero, que para muchos no es una tercera revolución, sino es el complemento, el perfeccionamiento de la segunda revolución industrial. Porque no hay un elemento que reemplace pues al petróleo. Por ahí veis, oye, pero es el caso del gas. Podría ser, pero ¿dónde se habla más de gas? En Europa tenemos pues en algunos puntos, ¿no? Como el caso de Ucrania. A nivel de América tenemos a lo que es el Perú. Pero si yo les pregunto, ¿el Perú estará dentro de la tercera revolución industrial? No, el Perú ni siquiera inicia pues una revolución industrial. Pero ese proceso está relacionado a una de las primeras y grandes actividades que se alcanza en ella. Ese es uno de los puntos más saltantes. Ahora ingreso a un segundo. Ahora, este segundo punto también sencillo. Estamos hablando de la independencia de las 13 colonias. Ahora, cuando se habla de la independencia de las 13 colonias, se recuerda a lo que hoy en día llamamos como la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos es interesante, pero una independencia que está relacionado también a una actividad y a un proceso tradicional. Pero ¿cuál es la más grande característica, nos dicen pues, de la independencia de las 13 colonias? Es la liberación de la opresión, pero la opresión inglesa que lo tenía fastidiado pues a los 13 o a las 13 colonias o a los colonos en general. Los ingleses lo someten, los ingleses lo oprimieron, los ingleses lo explotaron a los colonos. Pero una explotación no así, digamos, como en el caso de los españoles en nuestro medio con trabajos, etcétera, sino mayormente esto va a ir a través de impuestos. La causa principal es el cobro de impuestos exagerados que se había dado en ese entonces, pero causas que a la vez traería consigo como consecuencia la independencia de las 13 colonias. Y ese dato va aquí, fíjense. La independencia de las 13 colonias se dio debido pues a la opresión, al sometimiento inglés en contra de los colonos. ¿Correcto? Sometimiento inglés, opresión inglesa. Ahora, ese proceso está relacionado a una de las grandes actividades. Se habla de causas. Y cuando hablamos de causas, hay un dato también conocido. ¿Cuáles fueron las causas más importantes para el desarrollo de la independencia de las 13 colonias? Vuelvo a repetir, las causas son impuestos. Una de la implantación más saltante, uno de los impuestos viene a ser el impuesto al té. El segundo viene a ser el impuesto al papel, el impuesto al vidrio. Se tiene en ello lo que es la llamada ley del timbre, etcétera. Son los más conocidos o los más recordados. En un principio se habla de uno de los primeros antecedentes, el caso del impuesto al té. ¿Por qué el impuesto al té? Es por el exagerado consumo, pero a la vez el impuesto al té consiste en que los ingleses buscaron mantener el control de la compra y venta del té. En otras palabras, buscan monopolizarlo. Pero la monopolización genera también grandes actividades. La monopolización es una de las actividades donde solo existe
un vendedor y varios compradores, lo que quiere decir que los ingleses quisieron apoderarse de ese producto y son los únicos dueños. Vendría el caso del impuesto al papel, el impuesto al tabaco y al vidrio, algo similar a ello. Pero cuando hablamos de un tercero, el tercero es el llamado impuesto al timbre, o algunos le llaman la ley del timbre. ¿Por qué ley del timbre? La ley del timbre es uno de los impuestos también interesantes. La ley del timbre o el impuesto al timbre es una de las actividades más recordadas que nosotros llevamos. Ese impuesto al timbre genera solo un proceso de gran importancia. ¿Saben qué es o a qué hace referencia el impuesto al timbre? Es simplemente un impuesto que se cobró por la circulación de cualquier documento que circulaba sin el nombre de Inglaterra. Lo que quiere decir que necesariamente tenían que pagar un impuesto a aquellas personas que hacían que transite un documento sin el nombre de Inglaterra. ¿Han visto ustedes el caso de sus partidas de nacimiento? Nuestras partidas de nacimiento no nos deben cobrar por entregarnos, pero lastimosamente nos cobran. ¿Pero por qué nos cobran? Es por la hojita que se tiene. Es simplemente una copia. Pero hoy en día esa copia está dentro de un papel interesante. Un papel que tiene un sello de agua en su interior. Por el sello que lleva en su interior es que nos cobran un impuesto. Por eso es que se habla del impuesto al papel. ¿Han visto ustedes en caso del, ahora, por decir en caso de, a ver, aparte de lo que es una partida de nacimiento en estos tiempos? Otro similar a ello vendría a ser pues el caso del DNI, por decir, ¿no? En nuestro país tiene importancia, pero en países fuera de nuestro medio no sirve. No tiene valor, carece de valor, no dice pues a nivel internacional. Pero eso es parte de lo que en ese entonces cobraron. El impuesto al timbre simplemente por hacer que los documentos circulen sin el nombre de Inglaterra. Ahora, si llevaba el nombre de Inglaterra, tranquilamente circulaba. Pero no llevaba el nombre de Inglaterra, tenían que pagar un impuesto. Y eso era pues algo que fastidiaba constantemente a este grupo. Pero al mismo proceso se va sumando. Y otra de las grandes actividades que se tiene en ello relaciona pues a los principales hechos. En los años de 1771 se van generando actividades bélicas en contra de los ingleses debido pues al intento de querer liberarlos. Nunca más con el proceso de explotación, nunca más con las actividades que se desarrollaban en ese entonces en contra del colono. Ya en el año de 1774 se desata un primer congreso que se caracterizó por buscar la anulación o la nulidad de los impuestos. Mire, el 74 se anula impuestos, pero se suma a ello y viene un segundo. Y el segundo impuesto en los años de 1775. Su más grande caracterización del 75, ¿cuál era? Que durante esa etapa se mantuvo otro hecho interesante y uno de los elementos también representativos que llevamos. En ese entonces, el 75, se busca el reconocimiento de los derechos del colono, o sea, reconocer los derechos del colono. Ya en el año de 1776, cansados de tanta explotación, se desata el tercer Congreso Continental, congreso que trajo consigo la llamada independencia de las 13 colonias. Repito, ¿ve? ¿En cuál de los congresos se dio la independencia? Tercer Congreso, 1776, 4 de julio. ¿Quién fue el personaje que declaró la independencia de las 13 colonias? Es el recordado Thomas Jefferson. Él es el representante. Pero ahora, por ahí me va a decir, profe, ¿y qué es de Washington? Ahora, George Washington es un personaje que genera otra actividad interesante. Él es el que va a ser conocido como el primer presidente de las 13 colonias, o llamado también por nosotros como el presidente de los Estados Unidos. Ve, ahí tengo los dos antecedentes más representativos que se desarrolló inicialmente. Primero lo que es tecnología y el segundo es liberación de la opresión inglesa. Pero terminado ello, vendría pues un tercero.
Y el tercero está relacionado a lo que es la ilustración. Ahora, hablar de ilustración es hablar y a la vez recordar a uno de los hechos más representativos de nuestro medio. Pero me dice, ¿por qué lo más representativo? Porque la ilustración es simplemente el uso de la razón. Su mismo nombre dice, ¿por qué ilustración? Ilustración es un movimiento que nos enseña, que nos ayuda y que nos ilustra. Para muchos, ¿qué es la ilustración? Es un movimiento solo de conocimiento. Un conocimiento que nace a través del uso el uso de la razón. Y eso es el proceso más saltante que lleva consigo. Y viene ahí, ¿ve? ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento ideológico. Ese movimiento ideológico, ¿por qué se caracteriza? Por nacer en base al uso de la razón. ¿Y a quién impulsa la razón? Al conocimiento. ¿Para qué sirve la razón? Para aclarar las ideas oscuras que tenemos en nuestro medio. ¿Para qué sirve la razón? Para generar un encendido. El encendido de los movimientos que se dieron en ello. Para muchos, la razón es uno de los movimientos más representativos que se desarrolló en el mundo. Para recordarlos, solo así. ¿Con qué otro nombre es conocido la ilustración? Como el recordado movimiento de las luces, o algunos le llaman el siglo de las luces. Esto es uno de los movimientos más recordados también como el movimiento del iluminismo. Su más grande distinción o caracterización que acompaña pues a lo que es la ilustración. Y ese dato debemos recordarlo siempre. Pues, la ilustración para nosotros, movimiento ideológico. ¿Pero en qué se basa la ideología? En el uso de la razón. ¿Para qué sirve la razón? Para aclarar mis ideas. ¿Correcto? Y a la aclaración de las ideas llamamos nosotros como el siglo de las luces. Ve un fundamento interesante que acompaña ello. A este hecho se suman grandes características. Y una de las características de la ilustración, ¿cuál es? Terminar con la existencia de la monarquía. Y eso es uno de los puntos más representativos. Seguido a ello, centralizar las ideas en uno mismo. Se busca la igualdad social, fundamentos característicos que lleva. Lean, dice, ve. Una de las características es la oposición a la monarquía. Ellos se opusieron rotundamente a la existencia de los reyes. Se basó sus ideas en el conocimiento, un desarrollo pleno que trajo consigo el uso de la razón. Buscó la igualdad social, que no haya diferencias dentro de ello, todos por iguales. Y se opuso a la visión teocrática. Nada de religión, todo es conocimiento. Pero un fundamento interesante. Su característica más representativa en ello, ¿cuál es? Lo que va a mantenerse gracias al desarrollo de la razón. Tenemos a personajes que lo representan a la ilustración. Son tres los más conocidos y uno de ellos, el más interesante, es el recordado Voltaire. Ahora, para Voltaire, lo más interesante, ¿cuál es? Él es el personaje que se opuso, miren, que se opuso rotundamente a la existencia de la monarquía. Y uno de los datos más representativos que lleva. O sea, no quiso que se dé la existencia o la presencia de los reyes. El segundo es Rousseau, otro personaje interesante. ¿Y él qué es lo que busca en ese entonces? Él se opuso a las diferencias sociales. Otro punto característico. Y al final de ello viene pues el recordado Montesquieu. Y cuando se habla de Montesquieu, para Montesquieu lo más interesante, ¿cuál es? Para este señor, terminar con la presencia del Estado. En otras palabras, se opuso a la presencia de los poderes del Estado, principalmente a lo que es el poder del Estado, el poder ejecutivo. Y estos son caracterizaciones saltantes que acompañan pues a la ilustración. Ahí se tiene un hecho tradicional. Termina ello y viene un segundo. Otra de las grandes caracterizaciones o el segundo punto que representa la ilustración también interesante.
La Ilustración, ¿por qué se caracteriza? Porque permite o trajo como consecuencia el desarrollo de la Revolución Francesa. Ahora, lo de Revolución Francesa es sencillo y a la vez interesante. La Revolución Francesa surge en los años de 1789. Este va a terminarse en los años de 1815. Pero sí, eso es tomando en cuenta todo un proceso cronológico. Pero ¿cuántas etapas lleva la Revolución Francesa? Tiene dos etapas. La etapa de la Revolución y la etapa de la Reconstrucción. Pero si yo lo llevo a nivel de periodos, ¿cuántos periodos históricos llevaría la Revolución Francesa? Llevaría pues tres grandes periodos. Uno es el periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo del imperio. Los tres más importantes que caracteriza pues al desarrollo francés. Pero miren estos datos ahí en pantalla y van a notar lo siguiente. ¿Ven? 1789 a los años de 1798. Y de 1798 va a los años de 1815. Una caracterización interesante que acompaña este proceso. Cuando llegamos nosotros a lo que es la Revolución Francesa, del 89 al 1815, decía claramente que la Revolución Francesa, ¿qué busca? Se da esa revolución porque buscan terminar con la presencia del rey, terminar con lo que es monarquía, permitir el nacimiento de una nueva etapa o una nueva edad, hecho que nace en base a tres grandes periodos. El primero es el de la monarquía, el segundo es el de la república y el tercero es el periodo del imperio. Decía, ¿ve? La monarquía es el periodo donde se dio la presencia solo de reyes. La república es el periodo que se caracteriza porque existe una vida política independiente, mientras que el imperio es una etapa de restablecimiento o de resurgimiento de la caída pues francesa. Pero son los tres más interesantes. Pero muchas veces, oye, profe, si nosotros hablamos de monarquía, la monarquía es el gobierno de reyes, sí. En el siglo, o va a decir, en ese entonces, se dio la presencia de personajes interesantes. Uno de los señores más representativos que acompaña a la monarquía, ¿quién es? Uno de los señores más recordados de ese entonces viene a ser pues el rey Luis XIV. El otro es el rey Luis XVI. Son los señores más conocidos de ese entonces. Pero cuando hablamos de monarquía, muchos recordamos solo para exámenes. Cuando dice, ¿qué pasó en la monarquía? Esta es la etapa en la cual se dio el estallido de la Revolución Francesa. En otras palabras, es la etapa en la cual se dio uno de los elementos más representativos de la historia. La monarquía es la etapa donde se va a dar también la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. O sea, hay dos datos interesantes que lleva consigo. Y eso está aquí, ¿ve? Tiene dos etapas. La etapa, nos hablan de la Asamblea Nacional y la etapa de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional nos hace conocer la toma de la sala del juego de la pelota, mientras que la Asamblea Constituyente es una asamblea mucho más interesante. Su caracterización principal, dos datos que acompañan ello: la Revolución Francesa o la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ve? Ahí tienen clase social, se habla de la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Cuando hablamos de clases sociales, su distinción más saltante está relacionado a tres grupos. El primero viene a ser la clase burguesa, que fue en contra de lo que es la explotación hacia los franceses, y el segundo viene a ser el campesinado, los dos grupos más importantes que acompañan. Pero ahí tienen nobleza, clero y el estado llano. Eso del estado llano es el estado del pueblo, representado por la burguesía y a la vez el campesinado. Un dato interesante. Pero sumamos a ello y se da pues otro, lo que es la etapa de la república.
Cuando hablamos de república, ya le decía, la actividad más interesante de ello, ¿cuál es? Que se establece un gobierno que estuvo representado por autoridades políticas. ¿Y quién destaca en ello? Aquel señor que cuando ingresa a ser gobernante, él va a causar miedo, terror en contra del pueblo, naciendo en ese entonces como la etapa del terror, o algunos le llaman el gobierno del terror del recordado Maximiliano de Robespierre. Otro dato interesante. ¿Ves? Pero ¿por qué le dicen gobierno del terror? Su gobierno crea miedo, pero el miedo que lleva también es interesante. Ese miedo que se dio dentro de esta etapa genera un hecho interesantísimo. Ese miedo, ese terror, va a ser que las diferentes actividades que se mantuvo se debió simplemente a la creación de las llamadas guillotinas. ¿Y qué era la guillotina? Eran cuchillas grandazas que separaban pues a las personas en dos, su cabeza a un costado y el cuerpo en otro costado. Pero ¿a quiénes lo sancionaron de esa manera? Solo a los corruptos de Francia. Y en ese proceso de corrupción se tuvo a dos señores, al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta, los dos más grandes corruptos que se imaginen que esas épocas llegan actualmente a nuestro país. ¿Qué pasaría? Todas las autoridades políticas pasarían por la guillotina, empezando desde el presidente hasta el último ministro. Y en el grupo de los congresistas, hasta el último congresista, serían pues ejecutados debido al proceso de la corrupción que llevó consigo. Y ese es uno de los fundamentos característicos que llevó esta etapa. Ya en el imperio se tiene un último proceso. ¿Qué pasó en ello? Se habla de la vida de Napoleón Bonaparte. Ahora hablamos de una etapa de reconstrucción. Ya no es de revolución, sino de reconstrucción, lo que le llaman el periodo Napoleón, con Napoleón Bonaparte. Este señor se dedica a la reconstrucción de Francia en base pues a movimientos políticos. Se hablan de grandes campañas, se habla de una campaña científica y una campaña militar. Lo científico se debe al descubrimiento de la piedra Rosetta, descifración del jeroglífico por primera vez. Y cuando se habla de un segundo, el segundo se mantiene pues con las dos grandes batallas que marcaron la historia napoleónica. Una es la batalla de Austerlitz que se desarrolló en Australia y el segundo es la batalla de Waterloo que se desarrolló en Bélgica. El de Austerlitz fue llamado como batalla modelo por la estrategia perfecta que llevó Napoleón, mientras que la batalla de Waterloo es una de las batallas que también es de gran importancia. ¿Pero por qué? Por ser esta batalla con la cual se puso fin a las intervenciones de Napoleón Bonaparte. Los datos más saltantes que acompaña esta etapa del capitalismo industrial. Ahí tienen los datos más importantes, aunque un poco rápido la explicación, pero tienen completo esta parte. Sobre ello, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Listo, chicos. Entonces, excelente. Quedamos en ello y en la siguiente estamos complementando ya lo que es independencia y época republicana. Ya vamos entrando a lo que es los últimos tiempos en nuestro país. Quedamos en ello. Conmigo hasta la próxima. Cuídense y repasen, por favor. Bye, bye.